Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está conmigo Jorge Vigo. ¿Cómo va, Jorge? Bien, muy bien, alegre de haber sacado las patas del agua y estar en tierra firme. Bueno, tampoco una alegría enorme. No, pero bueno, Es cierto que mejora mucho la situación. Y está con sí. nosotros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Bien, che, acá con un poco de peste del olor que hay acá en Francia, pero bien, Cacho. todo bien. No hemos llegado a Todo tiempo bien. a hacerla. Bueno, estás como en La Plata, más o menos. Sí, 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 Sí. sí, 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 sin Scioli, che. Pero prácticamente. Este, Prácticamente. bueno, a ver, antes que nada quisiera decir unas palabras, decía mi abuela, antes de continuar y cerrar esta larguísima saga que hemos hecho sobre Normandía, quiero pasar algunos avisitos. El primero, nosotros tenemos una web donde tienen todas las batallas que hicimos en todas nuestras plataformas. Recuerden que estamos en Evox, estamos en Spotify, estamos en YouTube y también van a tener todas estas imágenes, mapas, esquemas y todo lo demás que nos prepara todas las semanas Don Vigo, como para que se vayan guiando. Así que los que solamente nos están escuchando en audio sepan que todas estas imágenes las pueden encontrar. Pero también tenemos una cobertura de las batallas, las guerras en curso, las guerras actuales, también tenemos trivias, también tenemos historia, tenemos de todo en nuestra página y también tenemos nuestro crowdfunding a donde pueden aportar todos los que tengan ganas de ayudarnos a sostener la página, no sé, todo el tipo de cosas que hacemos para que esté lindo, para que llegue bien. Y eso tienen una manera de hacerlo en Argentina y una manera de hacerlo por si están en el exterior. También tenemos una casilla de correo, un email que se le dice ahora a los jóvenes, que es perdón, la página es historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar y el mail es historiasbélicasok@gmail.com, historiasbélicasok@gmail.com. Creo que dije todo. Ah, esperá, un segundito. Para que ustedes pongan su like, se suscriban, activen la campanita y todas las cosas que tienen que hacer para que el algoritmo piense que somos absolutamente magníficos. Voy a dejarles un segundo, un, dos, tres, ya. Y ahora, bien, ay, yo soy Karina Mariani, que no lo digo nunca, pero bueno, en fin. Ahora sí, don Laferrier, ¿en qué quedamos? Ya sacamos, es cierto, las patas del agua. Sí, es rápido. Esto vimos todo. Lo último que fue es que pudimos ver que la cabecera de playa, es decir, lo que va desde la playa de Utah hasta el norte, las últimas playas británicas, están consolidados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen a los costados de cada una de esas playas, tienen contacto entre las tropas aliadas y las tropas que están combatiendo. Eso es muy importante cuando hay una cabeza, se denomina eso cabeza de playa. Los militares ponen esos nombres extraños, ¿no es cierto? Cabeza de playa cuando es un desembarco. Si es cuando cruzas un puente, se llama cabeza de puente, pero es así. Pero el tema es que tienen Cabeza contacto de lateral. termo se usa mucho, no sé si. Bueno, cabeza de Termo es una fábrica de la primera industria nacional en Argentina. Claro, Primera industria que no para, a las 24 horas está produciendo. exacto. Este, pero eso hace que tengan mayor posibilidad de auxiliarse entre ellos. Más allá del apoyo de fuego que tienen de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea, estar en contacto les dificulta al enemigo poder romperlos y destruirlos por parte. Pero, pero lo que no hemos visto y vamos a ver ahora es cómo esa cabeza de playa está ahí. No es que se ha expandido hacia el resto del territorio de Francia. Están metidos sobre la playa con cierta profundidad, pero sigue siendo algo débil. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo esa cabeza de playa se rompe. Y había ahí una discusión, si rompemos al norte con Monty o rompemos al sur. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, don Vigo, adelante. Bien, como todos saben, Guillermo está para que todo el mundo lo persiga, lo insulte, lo quiera asesinar.
es un... Es como un Es, pararrayos. es como un pararrayos, exactamente. Sí, sobre todo de ignorantes, porque es lo que No, aún... obviamente. Y yo Es estoy la para, xenofobia antigurí, claro, Sí, porque uno viene de la exactamente. provincia, son una merda, la yo ya lo sé. gurifobia. Ah, La lástima que gurifobia. sacaron el INADI, mirá, si no podíamos ir a hacer. Sí, No, sí, hay yo cosas le que ponía una cambian. ficha a la chica Donda, Chequetera, Sí, tan bueno. experta ella, sobre No, no, todo para asesoramiento en trabajo doméstico. sí, Sí, no le sí, ponga ficha que la Donda se la juega, así que Sí, 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 mejor sí. no. Pero yo también tengo una función en la vida que es arruinarle la ilusión a la gente por y supuesto. todas esas cosas que la gente se imagina de la guerra parece que no son. Antes de, es decir, en este periodo en que estamos saliendo del agua y nos estamos afianzando en tierra, hay una historia muy famosa que en la próxima página la podemos ver, eh, y que por supuesto como película ha sido La famosa, muy peli. buena, este, técnicamente bastante bien hecha, con las limitaciones de que es una obra artística, ¿no? Eh, pero ¿qué pasó con esta historia? Una parte de la película la cuenta. Obviamente que Ryan no existe. Me rompes el Pero, corazón. sí, no, pues se los voy a romper más. Porque pasaron muchas más cosas que lo de Ryan. En un momento de la película, que es cuando comienza, que en donde todos los oficiales del Estado Mayor salen corriendo con un papelito en la mano hasta que llegan a verlo al general Marshall, y el general Marshall tomó un libro y lo cita, si lo vemos en la página siguiente, una famosa telegrama, una carta, que es la carta Bixby, que es la carta que le Sí. envía Lincoln a una madre durante la guerra civil norteamericana que había perdido 4 hijos en la guerra. Sí, la carta por el texto y cómo está escrita me hace acordar a la que escribe la lideresa nuestra. Sí, el- Digo, Si era la de la lideresa, son o 33. el hijo también es muy hábil escribiendo, che. Escribe sí, largo la sí, lideresa. Sí. no, sí. Escribe largo, pero deben pensar que las letras son dibujitos, por eso lo escribe largo. Igual Se Sí, sí, no, entretiene. sabemos que no escribe ella, se los quiero decir Sí, desde ahora. no. Bueno, acá estas dicen que tampoco le escribió Lincoln, que le escribió el secretario, pero eso es anecdótico. Lo interesante es que frente a la muerte de 4 hermanos, el gobierno norteamericano va a tratar de consolarla, de apoyarla, de agradecerle. Nosotros también tenemos un tango que agradece, esa de eran 5 hermanos que llevó a la patria, así sí, que en los campos de Francia. exactamente. Eh, Y entonces surge en la historia de la película la cuestión de hermanos que están en la guerra. Bueno, en realidad no es el problema ni de los Bixby tienen otro problema, porque 4 mueren del lado del norte, pero parece que hay 2 que muriendo por el lado sur. y sí, Para Así que emparejar. sí, la verdad que los Bixby tenían una familia con mala suerte, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Pero hay otros hermanos que fueron muy importantes porque generaron una ley. Por ejemplo, están los Sullivan. Los Sullivan son los hermanos más famosos, estos que se ven acá en la parte superior, para los que estén viendo la imagen, que están en un barco, un crucero ligero que se llama Juno. Los 5 servían en el mismo crucero y los 5 murieron cuando se hundió el crucero. A principio de la guerra, en el año, fines del 41, principio del 42. Después estaban también los Rogers, otros 3 que murieron en el Northampton, me parece, también sirviendo a bordo de un buque. Es decir, hubo una mala política vieja en las funciones militares de juntar hermanos en unidades que iban al combate, lo que facilitaba o incrementaba el riesgo de que murieran. eh, Sin embargo, hay otros. En la página siguiente tenemos a los Borgstrom. Estos murieron, uno en Guadalcanal y los otros 3 en Normandía. Los Nilan, que eran 4 también, hay 2 que murieron en Normandía y 2 que se salvaron. Pero también están los Dorsey. Los Dorsey, que eran 4, se salvaron los 4.
Y la más famosa de todas, Después tal un vez sea nieto inventó Twitter. No, eso estoy diciendo. Sí, puede ser. Bueno, uno de ellos, uno de los Dorsey, tenía 100 años y todavía leía 2 diarios por día. Mirá. Una salud de hierro el tipo. Pero interesante la de los Fadel. Los Fadel eran 8 hermanos y no murió ninguno en la guerra. Así que acá ni siquiera por estadísticas se puede... Es que es Rarísimo. el azar, es el azar. Es el azar, es el azar. Ahora, esto de Eso es algo que no juntar... se, perdón, algo que no se llega a comprender y que contradice también el tema del adiestramiento. Está porque el Sí, adiestramiento no te asegura sobrevivir, te no, da claro. mejores condiciones para pelear, pero no te da garantía de nada. Siempre es mejor Exactamente. una tropa adiestrada, está por lo menos Sí. desde el punto de vista de responsabilidad institucional, porque lo otro si no es carnicería. No, claro. Ahora, esto no es nuevo. En la página siguiente hay 2 grupos de hermanos, los Calpins y los Everton. De los 10 Calpins murió uno en la Primera Guerra Mundial. Y de los Everton murieron uno o dos, no recuerdo. Es decir, es un fenómeno que se va repitiendo. Ojo, como fenómeno estadístico, salvo que los Calpins tuvieran 10 hermanas mujeres también, que te salgan todos varones. Sí. 10. No, y además en el caso de los ingleses, sobre todo los Everton que son algo mayores, también habían peleado la guerra contra los Boer. Claro. Así que tenían más vida que gatos, por decirlo de alguna manera. Lo cierto, también hay otras anécdotas, están los Ong. Los Ong son japoneses. Nacieron de una familia japonesa que emigró a Estados Unidos. 2, cuando tuvieron edad de trabajar, volvieron a Japón. Bueno, y cuando fue la guerra, 2 pelearon a favor de Japón y 2 pelearon a favor de Estados Unidos. Sí. Se salvaron los 4. Y lo mismo, hay otros que también creo que son 4, que no recuerdo ahora bien el apellido, pero que son chinos norteamericanos, que también sirvieron en la guerra. Pero esta seguidilla, es decir, en la Primera Guerra Mundial el problema fue porque además de mandar hermanos, una vez a los ingleses se les ocurrió formar un batallón con la gente toda de un solo pueblo. Sí, los PAL, los batallones PAL. Claro, Después del SOM fue eso. Claro, invocando que como eran todo el mismo pueblo y se conocían, iban a tener más cohesión y demás. Bueno, el problema es que cuando fueron a la batalla, un batallón prácticamente desapareció y hubo 500 muertos de un solo pueblo en el mismo día. Entonces eso generó una reorganización en el ejército. En Estados Unidos lo que pasó con la aparición de estos hermanos, sobre todo los Sullivan, que fueron el modelo clave, fue el decretar una ley, no solo para que no se los reclutara a todos, sino que aunque se reclutara a algunos, si se iban muriendo, a los que iban quedando o los daban de baja, es decir, los regresaban a la vida civil, o ya no se reclutaban más de esa familia. Una norma de control de daños, digamos, que se hizo. La historia del soldado Ryan está montada sobre esto, que es toda una historia mucho más complicada y mucho más grande, y que tiene también una punta. Creo que cuando murieron los Nordstrom, uno de los que acompañó el sepelio en Estados Unidos, Pero una consulta no pasaba lo mismo con el servicio militar, que si, por ejemplo, eras un único hijo o algo así, ¿no? ¿Te salvabas o eso? Estoy hablando de... no, No, pero acá no, funcionaba también de otra forma. Si sí, pasabas algunas rupias no había ningún problema. claro. No, lo que pasa es que Bueno, todo eso, pero- Y claro, sí, la corrupción estuvo ahora me siempre van a por... matar, van a decir que no, es mentira. No, ¿cómo va a pasar Era eso? universal, iba el hijo del rico y del pobre, y todos Sí, comulgaban en el ideal de la patria. Sí, dale. sí, claro. No, lo que vos decís que Karina, tenés razón, pero eso es posterior a estos eventos. Estos eventos generaron esas leyes que limitaban los reclutamientos cuando ese reclutamiento se hacía excesivo a una familia o dañaba a una familia, como es el caso del hijo único.
es decir, sostén de familia y todo lo demás. Es decir, así que esto es toda una historia bastante larga. Está bien que el Soldado Ryan, la historia del Soldado Ryan como película la haya traído a la luz, pero el tema es mucho más complicado y tiene muchas más aristas Pero tiene para tener en un cuenta. aspecto moral importante, a mí me parece. Sí, Que la película lo plantea, porque los tipos del pelotón dicen, che, ¿por qué vale más la vida del pibe Ryan que la de que yo de Capazo que nací en Brooklyn, sí, ¿viste? En el barrio reo de Brooklyn. Y los dos tienen razón y no tienen razón, porque sí, el gobierno lo que está diciendo es hasta qué punto yo puedo afectar a una familia. Y vos sos claro, abogado. Es decir, una cosa es que es mal menor si yo afecto a una familia con uno de sus hijos. Pero si claro. yo le afecto a dos, tres hijos, me estoy yendo. Sí. Eh, hay dos cosas. Uno, lo que vos estás diciendo, Guillermo, y que, por ejemplo, cuando se produce el sepelio de los Borgstrom, uno de los que va al sepelio, todavía la guerra no había terminado, es el general Mark Clark, porque, perdón, de los Borgstrom hay uno que muere en Anzio, por eso va él. Y cuando Mark Clark la va a saludar a la madre le dice, ¿se van a llevar también a mi hijo menor? Claro, ¿Por qué? Porque lo que vos decís, Guillermo, tenés razón, porque hay una cosa que siempre se olvida. Cuando se crea un ejército para ir a la guerra, se le instruye, se lo prepara y todo lo que sea, hay una norma moral no escrita y que nadie la repite, desgraciadamente, desde hace muchísimos años, y es que yo no puedo tomar a un hombre de la vida civil y llevarlo a la guerra sin hacerlo un soldado moral claro, y devolverlo como si fuera un asesino. tal cual. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Hace muchísimos años que no se habla de eso. No, Vos el otro día citabas en parte el tema de Marshall y el soldado en combate y demás, y sí, ya en el sí, siglo sí. XIX lo había hablado Sí, lo han leído mucho los tipos que me butean por Twitter. Sí, El sí, informe Marshall lo leyeron. Es más, leyeron la crítica que hay en el informe Marshall. Es impresionante lo que sí, saben no, los haters. desbordan de lectura. Sí, sí. Entonces, Marshall, lo único que sabe de Marshall es la tienda que está en Estados Unidos. sí, A lo sumo. y apenita. Les consulto, esa doctrina, ese pensar, bueno, no sé, tampoco, digamos, los reclutamientos son iguales y todo ha cambiado mucho en el Sí. término de un siglo, pero ese pensar, ese considerar el factor de la familia o el factor de no desarticular un pueblo, una localidad, lo mismo que se plantea muchísimo en la película, que tenés un batallón que se van sacrificando, digamos, mata 7 Sí. para ir a buscar uno. Mm. Este, ¿Eso sigue estando hoy en algún ejército de algún lugar del mundo? A ver, espera. Los ejércitos han tendido a ser voluntarios, así que, y por suerte, Sí. a voluntarios serios, no pintadores de paredes. Pero ahí ya no interesa, porque vos tenés familias enteras que han estado en ese sistema. Ahora, eso es un tema de cuando hay un reclutamiento masivo. Lo Mm. que Occidente ha olvidado es el reclutamiento masivo. Por eso tener la guerra de Ucrania, ¿no? En el sentido de que no da abasto. La OTAN ha pensado que con sus fuerzas voluntarias convencionales servía de algo, y ya hemos hablado, no sirve. Entonces, ese criterio es un criterio propio de los ejércitos que tienen Pero Guille, Ucrania no tiene ahora reclutamiento voluntario, digamos. no, No, Los están no, yendo a buscar a otros países. no, yo me refiero a la claro, OTAN Sí, cuando ha no, dicho no, que lo con de sus OTAN ya fuerzas. entiendo. No, lo de Ucrania es una farsa para la gente ignorante, que te No, creen no, que están por frente a eso una digo, pero democracia. Pero más sí, allá de lo que estás comentando, lo que yo digo es si esa
no sé qué decir, si esa filosofía, si esa doctrina filosófica humanitaria, si querés, sigue vigente en algún lugar. Esto que A ustedes ver, estaban, que lo no, hablaron otras veces también. Yo no yo, creo. Eso es no, muy yo, occidental, ¿eh? yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo en este sentido. Eh, a ver, la no destrucción de la moral del soldado en combate es una norma viejísima y creo que del origen de los tiempos. Incluso tiene que ver con las leyendas escandinavas de los berserkers, esos guerreros bestiales que mataban a diestra y siniestra. Es decir, eso siempre existió. En las épocas de reclutamiento masivo, que podemos hablar digamos, de la Revolución Francesa hasta hace unos 40 años, eh, existían, esas normas eran plenamente vigentes y existía y se creó, y todavía se repite, la idea de no dejaremos a nadie atrás. Tal cual, que es muy de Israel también, Sí, y que también tiene su lado flaco, ¿no? Porque no, yo se la verdad es decir, condiciona. lo entiendo como marketing, me parece bárbaro, Sí, me parece fenómeno, pero digamos que uno de los que más ha usado esa frase, que es la Infantería de Marina Norteamericana, sí, ha dejado cadáveres de marín repartidos por todo el mundo. sí, no, tal Nadie cual. los fue a buscar ni nada. Pero vos sabés Sí, que vos dijiste ahí una cosa con respecto al tema moral y cómo vuelven. Hay un viejo artículo que seguramente también mis haters han leído de los 90, aparecido, perdón, en Military Review, dividía a los soldados en tres grupos. Uno minoritario, que eran los que se acobardaban y no peleaban. sí, El otro, los tipos que iba en un espectro desde lo que hacían, lo que tenían que hacer, hasta lo que trataban de hacer el mínimo, pero hacían, peleaban. sí. Y el otro, que era el grupo mayoritario. Pero había otro grupo que era mayor que aquellos que eran cobardes, que él los denominaba ángeles exterminadores. Eran esos dioses escandinavos que vos mencionabas, los tipos que Sí, encontraban en la matanza. No me refiero a esa pujante zona del conurbano argento, no, no, porque hay la cuna de grandes próceres, sino que en el hecho de matar encontraban su lugar bajo el sol. claro. Porque, cuidado, porque eso lo hemos discutido también, es mentira el mensaje de sin novedad en el frente de el soldado, todos los soldados sufriendo, llorando, No, queriendo volver, o así, al estilo de acá, el pasquín que hizo, ¿cómo se llama? Edgardo Esteban, ¿cómo se llamaba? Iluminados por el fuego, es una algo para porquería. la gilada. Vos te encontrás con que no es así. No, nunca es así. No es así. Y lo que le venden la política woke es que el soldado es una víctima, y sí es víctima, es cierto, Claro. ¿no? Pero Sí, es una pero víctima que está sufriendo. No entienden nada, no saben nada. no, no es Lo que así. peor de todo es como dice, perdón, ahí Keegan, no quieren descubrir la verdad. No, pues, La claro. verdad. Es decir, en un marco mayor, el problema es moral. Claro, ¿Por qué? Porque yo le diría que en la época de Lincoln fue un problema que una familia perdiera 4 hermanos. Pero en esa misma época de Lincoln, ninguno de esos 4 hermanos se hubiese quedado en su casa. tal Hubiese cual. ido a la guerra, aunque se hubiese peleado con el padre y se hubiese escapado de la familia. ¿Por Y qué? eso abarcaba desde la élite hasta la gente de la plebe, todos. Exactamente. Es decir, la guerra del Paraguay nuestra, cuando la viuda de la Madrid le Claro, ofrece a Mitre a sus 4 hijos. tal cual, Es decir, era una conducta moral de ese tipo. tal Por cual. supuesto que la moral con los tiempos cambian, pero mientras los ejércitos fueron masivos, esa moral de respeto familiar, social, ciudadano, existía. Ahora, y esto no es imputárselo a la profesionalización, es al correr del tiempo, no hay nada que hacerle. Le hemos perdido mucho la mano porque hemos reemplazado la moral con los eslogans. Claro. Uno es no dejaremos a nadie atrás y el otro es la guerra quirúrgica, por ejemplo, o
que con la tecnología vamos a arreglar todo. Es decir, Claro. el problema es profundamente moral. No, y que vamos a causarle bajas al enemigo, pero no a los nuestros, y Claro, nuestras sí. armas son Operación quirúrgitas. especial también, ¿no? No, no Sí, nos olvidemos de sí, las capacidades Sí, semánticas no, del sí, amigo Putin. sí. sí, no, todas estupideces, esa que le voy a tirar un misil y le voy a pegar a Rodríguez en la cabeza y no a toda la familia está comiendo alrededor de él. Es una estupidez, Sí. la verdad. Pero es, digamos, en el siglo XXI la moral no es más que un eslogan. Así que el problema lo tenemos ahí. Y Sí, somos tenemos que avanzar, muchachos, porque nos colgamos acá, pero de no lo que vamos a ustedes colgar, pero hablaron está la base, ustedes saben que toda mi cultura viene de los cómics, que de Capitán América, de Capitán América tratando de meterse, claro, tratando de rolarse y que nunca lo deja, este, porque, claro, porque pues, ahí no está. da, digamos, porque se lo van a fumar Claro, segundos. esa era la moral de su época. Y era Por la eso te moral de la digo, guerra de su época. Está exactamente, bien, claro. exactamente. Bueno, ¿querés que pase a las Exactamente. 6? Sí, pasemos a las 6, lo dejaremos a Ryan, si lo encuentran bien y si no, ¿qué le vamos a hacer? En las 6, lo que podemos, lo que podemos, A alguien se le pasa, sí, alguien que empieza tenés- con Sí, I y sí, termina con sí, Guillermo. sí, sí. no, Ok, debe ser un infiltrado de la Facultad de Ciencias Económicas. sí, sí, sí. Un experto en PBI. Claro, exactamente. Para los que después quieran ver el mapa, van a ver que hay una expansión de la cabeza de playa que va desde de Wistream y Caen en el lado inglés, con una penetración importante, estamos hablando de 10, 15, 20 kilómetros, y que se va prolongando hasta casi la base de la península de Cotentin, ya sobre las costas del Atlántico. Ahí, ¿Eh? perdón, la península es importante porque ahí están los puertos que hay que conquistar. Cherbourg, Exactamente. que Y si ese, no, estás dependiendo de mucho, y eso va a costar sangre. ¿Eh? claro, y ese tema, el de los puertos, es el que genera las grandes dudas de todas las operaciones que se plantearon acá. ¿Por qué? Porque hasta acá, una de las bases de la estrategia que diseñó Montgomery era tomar puertos, asegurar la logística. Cosa que estaba muy bien, obviamente. Es decir, era imprescindible para semejante cantidad de hombres tener que tomar puertos. Ahora, ¿qué sucede? Para los que puedan prestarle atención al mapa, van a ver que del lado inglés hay mayor concentración de tropas alemanas que del lado americano. Eso creo que algo hablamos el otro día, tiene que ver con Sí, dos cosas. Primero, con que los alemanes le daban mucho más valor a Montgomery y no a los otros. Me tenían parece, razón. Tan tenían idiotas no razón. eran. No. Nah, es Eh, viejo. Ah, y el otro tema era que el terreno, como habíamos hablado del Bocage, esos setos que impedían, que facilitaban la defensa y el combate, permitía a los alemanes tener menos despliegue de tropas. sí, aclará que bocage son los setos, ¿no? Bien, porque si no la gente que viniendo de Francia Sí, es algún tipo de queso, de vino, qué sé yo. claro, no, después tenemos No, una foto de esto. Después tenemos sí, una foto. Entonces, el tema es cómo salir de acá. Como en toda guerra. Se estableció un frente, llegamos a un punto en que hay que ver cómo salir de ahí, porque si no la guerra no avanza. Como decíamos, Montgomery tiene, digamos, la masa importante del ejército alemán adelante. Así que le cuesta, se produce la operación Goodwood, que avanza un poco, pero se le queda frenada. Pero claro, porque tiene lo mejor del ejército alemán enfrente. claro, pero eso no suelen decirlo, ¿ves? Porque le achacan a Monty era un paspado y no dio pie con bola, mirá lo que hicieron los norteamericanos, después, te Claro, adelanto, en Saint-Lô rompieron. No, viejo, claro, no. no, no. Hay una historia que es fantástica, que estando así, Montgomery, en las tantas reuniones que habrá habido, le dice a Bradley que tiene que buscar salir de ahí porque a pesar del terreno, él no tiene al enemigo mayor, y tiene mayor despliegue de tropas. ¿Por qué? Porque además Montgomery tiene a Caen adelante, Claro, así que las tiene que tomar y eso le va a absorber tropas. Entonces Bradley empieza una serie de operaciones que yo no sé qué nivel de brillantez darle,
no sé si se mide en quilates o qué, que se le ocurre para hacer una ruptura, hacer un ataque en todo el frente. Claro, por ahí, sí, por ahí la invoco. Claro, es decir, sí, me hace acordar lo que decía Foch, la batalla de oportunidad, a ver si me sale. Ese también es otro, me parece sobrevalorado, ¿eh? Sí. Sobrevalorado, Entonces, sobrevalorado. entonces, claro, obviamente que no iba a salir. Digámoslo para hacerlo muy simple. Si yo tengo 10 soldados y les digo a todos que empujen en un frente de 20 metros, el empuje es parejo. Ahora, si yo de los 10 soldados agarro 5 y los pongo en un solo metro, el empuje es mucho más fuerte ahí que en los otros 9 metros restantes. Lo que tendría que haber hecho Bradley es eso. Bueno, no le sale. Hay una reunión. Y esto lo cuenta el general Dempsey, comandante del primer ejército británico. Quienes formamos parte de Historias Bélicas, agradecemos muchísimo tu apoyo y colaboración. Podés hacer tu aporte a Mercado Pago si estás en Argentina y a PayPal si estás en el exterior, para disfrutar de muchas historias bélicas más. Muchas gracias. Dice que Montgomery lo trata casi como un profesor o un maestro de escuela. Que no le costaba a No, Monty. que a Monty no le costaba, pero dice que hasta como que le daba pena. Sí. Entonces él empezó Eso a no explicar. creo, eso no creo. Claro, al menos la fingió la pena. Le empezó a explicar de que por qué Era un no. guachín. Entonces le dice, esto lo dice Dempsey, dice que Montgomery tenía un gesto muy particular para señalar los mapas, que juntaba el dedo mayor con el índice y con eso señalaba en el mapa. Entonces dice que diciéndole que había que hacer un punto de ruptura, golpeó el mapa con la mano justo en San Luis. Claro. Y Bradley, con esa luz brillante que Dios le dio a su única neurona, dijo, debe ser ahí. Y entonces empezó a armar un ataque en San Luis. Cosa que muchos historiadores norteamericanos después dijeron que no, que a Bradley se le había ocurrido un corno. Hubo que Después guiarlo se horrorizan por la impresión que tenían el Estado Mayor imperial de sus reuniones con el Estado Mayor de Estados Unidos. Sí. En el mando combinado. Sí, un desastre. Salvo algunas excepciones, Patton obviamente. Un poco Collins, que va a estar aquí. Sí. Después, la verdad. Nada, entonces se empieza a armar lo que va a ser la operación de ruptura, que se va a llamar Cobra. ¿Quiénes son los que van a participar acá? Importantes. Así lo nombramos a los personajes para que los vean, aquellos que lo quieren ver, que lo tenemos en la página siguiente. Tenemos al sempiterno Bradley, ahí perdiendo el tiempo, haciendo algo, llenando libretas, me imagino. El rostro de la sabiduría. Exactamente. Eisenhower y Montgomery, Eisenhower como el buen comandante coordinador de tantas figuras, Montgomery como el gran impulsor de la batalla, porque de hecho, aunque no tengamos todos los datos completos, él la construyó y él la enmendó para que saliera. Y acá va a haber personajes, se van a juntar la presencia del ejército francés. Ahí hay que decir, y esto, mirá la largo que voy a decir, los generales que De Gaulle le puso para sus fuerzas terrestres eran de primera. No eran pintores de paredes, estos pibes eran buenos en serio. Y aparte tenían carácter. Se le plantaban a De Gaulle. No era que De Gaulle eligió 2 o 3 salames que le digan sí, buena. Guarda. No, Leclerc, que fue el comandante de la segunda división blindada francesa, tipo brillante, y es el que a los empujones es el que va a entrar primero en París. Sí, sí. Así. General Delattre, que va a desembarcar en el sur de Francia, después va a ser mariscal y va a ser el único que va a entender la guerra Indochina. Sí. Hombre brillante. Después pero no lo entiende la política. No lo entiende la política. No, después lo tenemos a Juin y a Ken, y hay otro, uno mejor que el otro. Sí. Otro que va a tener un comandante de los marroquíes. Claro, sí. Así que el otro muy importante va a ser Crerar, que es el comandante del contingente canadiense, que va a tener un papel muy importante. Complicadito.
complicadito. La verdad que Es un complicadito. tipo Sí, bueno, el canal 2. enrevesadito. Y el general McNair, que vamos a contar qué es lo que le pasa, era un muy buen oficial de Estado Mayor, un hombre que trabajó mucho en planeamiento y demás, y que acá estaba cumpliendo la función de reemplazar el comando del ejército fantasma de Patton. Ah, La idea de que McNair anduviera por ahí era esa, pero vamos a ver qué le va a pasar. Del lado alemán tenemos al infaltable Hitler, Rommel, que está herido, lo han tenido que sacar del frente. perdón, lo ponemos a Hitler porque no estaba como autoridad política, estaba jugando Sí, de arriba jugando abajo. pesadito. Claro. Sí, sí. Es decir, después a Ronsen lo van a relevar Sí. y lo van a poner a La von Kluge. B-37, digo. Sí, lo van a poner a von Kluge en el cargo de Ronsen, que lo van a unificar con el que era de Rommel, porque ya no tenía sentido tener dos mandos. Y después a Kluge lo va a reemplazar Model. Ese tenemos que hacer un día un programita de Model. El bombero. El bombero, el general el experto en defensa. Exactamente. Y después va a haber generales muy importantes acá, que son Bayerlein, que va a ser el jefe de la Panzerlehr, muy buen comandante de tanques, Hauser, que era un oficial del ejército, pero destacó como oficial del SS, uno de los pocos oficiales del SS que sabían algo de lo que había que hacer. Sí. Y Eberbach también, un buen comandante, pero que acá en Normandía lo van a poner de un lado para el otro, lo van a sacar de una división, le van a dar un grupo, lo van a casi a desperdiciar, pobre hombre. Sí, ahí hay un detalle que es la foto. De verdad, que aparece con un uniforme negro. Las unidades acorazadas alemanas tenían ese uniforme así negro. No era que eran de las SS, cuidado. Había unidades acorazadas de las SS, pero había otras alemanas que eran las blindadas, que era así. Venía de los viejos caballeros teutones y todas esas cosas. Y hay un detalle, el uniforme negro de Eberbach tiene un vivo. Claro. Alrededor del cuello. ¿De qué color era, si se acuerdan? Bueno, no sé, viejo, ¿qué va a hacer? No, yo siempre se lo digo porque la gente, hay muchos que se ponen nerviosos. Era rosa. Ah, está bien. El color de las fuerzas blindadas alemanas es el rosa. Era rosa. Que quedaba muy bien. No le va a gustar. Lo eligió Hugo Boss, así que no vamos a andar discutiendo. Así que, en fin. Era inclusivo y sustentable. Claro, claro. Y además, después de todos estos personajes, humildemente, en la página siguiente, nos ponemos de pie. Sí, y sí. El pibe de oro. La verdad, una maravilla, una maravilla. Es decir, estaban todos, es decir, un hombre con todas las historias raras que se contaron de él, el drama que hicieron con lo que le pegó al soldado y en Estados Unidos le importó un corno a todo el mundo, una payasada que hizo el Estado Mayor y que Eisenhower quedó prendido ahí, ni sabemos cómo, pero el hombre que, así como el plan de Montgomery salvó Normandía, el mando en la parte que le correspondió a Patton cerró el plan de Montgomery. Sí, tal cual. La verdad que un hombre brillante. ¿Y cómo se gestó todo esto? Esto se gestó, como decíamos, en la página siguiente vamos a ver lo que es el bocage, para que tengan una idea. Y que no es un setito de acá, claro, No, como acá tengo en casa. No. Esos taludes separan campos. Claro. Acá hay dos que están muy cerca, pero pueden estar formando un cuadrado y demás. Y los campos no crean que son gigantescos. A lo mejor son campos que tienen 600, 800 metros por lado. Pero aparte, no muy regulares, porque esto respondía a criterios del medioevo. Así que andás a ver, ¿viste? El tamaño exacto de todo eso. Exactamente. Lo mejor que hicieron los norteamericanos para poder pelear acá es el tanque que está acá, que no sé los que ven si se ve bien, que adelante tiene como si fuera dientes de acero cortados, porque con eso removían el talud de tierra. Eso se le ocurrió a uno de los elementos logísticos, sargento. para colocarle algo así. Vos sabés que esa misma solución utilizaron en la primera división acorazada norteamericana,
en la primera guerra del Golfo, le colocaron adelante de los Abrams como una pala Sí, las para que palas. cuando se acercaran a las trincheras iraquíes, directamente los enterraran a los tipos. Digo, Sí, sí. digo para aquellos que tienen una imagen de la guerra como algo, ¿viste? Ay, pido gancho, ¿viste? Sí. Con la palita lo llenaban de tierra arriba. ¿Viste? Sí, sí, para aquellos que creen que la guerra es lo que te dice Canal 26 te cuenta los muertos de a uno. Sí, sí, Una sí. cosa No, los estúpida. otros días, che, sube salir. Canal 26, ¿viste cuando murieron 2 soldados norteamericanos en ese ataque a una base que estaba en Siria y otros dicen en Jordania? Jordania Sí. no pudo haber estado. Bueno, No, y que pero murieron 2 soldados. Canal 26, y lo dijo uno de los periodistas de estrella, un tipo que yo respeto. Dijo, es la primera vez que mueren tantos soldados norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial. Se olvidaron Corea, se olvidaron Vietnam, las dos Irak, Afganistán. la base ¿cuál fue la base en el Líbano? Claro, no, estaba en En- Siria, estaba en la frontera con no, no, Jordania. no, si Pero vos no, las que la donde, mayor cantidad de bajas. ¿Vos te no, das cuenta el nivel estoy el hablando, nivel de ignorancia? no, estoy invocando el famoso ataque a una base norteamericana en Medio Oriente, que le metieron un camión con explosivos. Ah, eso en Beirut, En claro. Beirut, en En el Beirut. Sí, 83, no, a un lugar donde estaban los marines, era un edificio, un bueno, desastre. pero no nos engañemos, estamos en el siglo XXI, ¿a quién le importa la verdad? A nadie, qué sé A yo. nadie. Como ¿Para qué? También hay el una famoso cosa, artículo, ¿se acuerdan? La posverdad. Sí, ya, sí. hay una cosa con el tema de cómo se cubren los medios la guerra, que tiene mucho que ver con esta idea del siglo XXI de que se había acabado Sí. Ah, la guerra claro. Bueno, es lo que dice Longobardi, ¿eh? Longobardi dice que quedó sorprendido de que hubiera soldados de infantería pateando puertas y todo ese tipo de No me cosas. diga. No, por Claro, eso mirá te vos, digo, ¿no? o sea, quedó, quizás, digamos, las imágenes, no de medios especializados ni nada, sino de la cobertura masiva, o bien te queda el tema, digamos, de los atentados terroristas, de las fuerzas, de ejércitos irregulares, de esto que llaman la guerra híbrida, o sea, cosas atentados, un soldadito que ven quizá, viste, que el Golfo queda lejos, y veías 2 o 3 cositas. La guerra de 2 ejércitos chocando, esa, pensaron que no estaba más, que no existía No, más. te dicen, o como te decía Oscar Aguad, uno de los peores ministros de defensa que tuvimos, en un lugar donde la competencia por ser el peor era inmensa, el tipo te decía que la guerra ya no necesita de cañones, de tanques. Tal cual, bueno, No, pero claro. por eso te digo, Decía el ministro de defensa, Mauricio, ¿te das eso cuenta el hizo. salame que pusiste? Bueno, pero eso hizo, vuelvo al tema de los medios y la cobertura periodística, eso hizo que haya muy poca gente que sepa el tema, interesada en el Bueno, tema, de verdad. Quedás como, algún día hay que explicar cómo funciona, pero yo te lo he dicho muchas veces, Guille, cuando te llaman los medios y qué sé yo, el productor de medios funciona no para decirte la superficie, funciona flotando por arriba de la superficie. O sea, la superficialidad es lo más hondo a lo que puede llegar. Si vos Como dicen, estás. pelágico, ¿no? Pero es que, Pelágico. pero por eso te digo, a ver, un día alguien si quiere haga el experimento, te haces especialista en un tema, te ven en un canal, inmediatamente, no es que se van a poner a buscar, che, a ver cuántos profesores, no, uy, lo vemos, vamos a ese. Y una vez que se empieza a correr el teléfono de ese, que saben que habla ese, ya está. Entonces, lo que pasó, y lo hemos visto con la cobertura de la guerra de Ucrania, es que una vez que manotearon lo que tenían, mandaron a los que tenían, no sé si te acordás cómo cubría Nelson Castro, válgame Dios. Y bueno, lo mandaron ¿viste? Y mandaron un par de chicas que hablaban y que no tenían ni remota idea, pero una vez que están, echaron mano a lo que había. Echaron mano a lo que claro. había, y cuando uno te llama, el otro te llama, el otro productor le dice, uy, ya está, tenés que cubrir 15 minutos y que alguien te diga algo, podés ni siquiera saber dónde están en el mapa. Funciona así Es que el También periodismo, convengamos que en Argentina, sáquenme a mí que yo soy apenas un chico de Paraná, un gurí. no habla nadie. Pero, ¿A quién hablas? Porque vos tenés expertos como en Infobae que te decían que
Ucrania estaba venciendo en su contraofensiva y llegaba al mar de Azov. Tenés una experta como la que maneja Internacional de la Nación, que te puso en la tapa, en 3 días los rusos se rinden de hambre. Entonces, Sí, ¿a Bueno, quién llamás? bueno, hay claro, mucho, pero perdón, que nos estamos saliendo del tema, perdón, sí, estimados oyentes, pero quizás les interesa. Hay mucho de todo eso, cuando vos, digamos, los medios son pobres, los de Argentina son más pobres. Y hay una cosa que funciona de la siguiente manera. Vos pagás una suscripción a agencias y las agencias te dan la nota hecha. Cuando ven que no está firmada o que está firmada pero que reproduce y van a ver que todos son los mismos titulares, las mismas cosas, van a ver abajo que dice, no sé, AP, AF, Reuters, la Deutsche, son agencias. Y bajan la nota de ahí. Y cuando empezó la guerra, todas las agencias cubrían con el mismo exitismo ucraniano. Sí. Todas lo cubrían así. Pero eso es falta de editor militar, guarda. Pero bueno, pero bueno, imagínate que vos tenés una redacción donde no están acostumbrados a cubrir la guerra, donde no saben, no tienen ni idea, quizás son excelentes periodistas, pero a ver, un tema que no sabes nada, Karina, anda a cubrir, no sé, el Super Bowl, no sé no sé ni cómo se llama el juego, ¿entendés? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar lo que manden las agencias, lo bajo, porque si no meto la pata. Entonces, vos tuviste la mezcla de que agarraban, manoteaban lo de las agencias, porque obviamente no tenían gente de campo, no tenían especialistas, qué sé yo, y esto, que los que hablaban, bueno, los manoteaban, no sabían, si no sabían, ni nada. Esa mezcla te pasa y como el tema de la guerra no era algo que estuvieran cubriendo, no estaban provistos de especialistas. Ese es el agujero, estoy explicando, digamos, racionalmente digamos, lo que pasó. Pero además, está bien, pero pecan, no, perdón, dale. sí. No, No, a que ver, pecaron dale, dale. de usar como una sola fuente las cosas No, y dar pero a ver, en una guerra a una sola fuente como validez para todo lo que pasa. Es loco. pero perdónenme, no se enojen. Es el siglo XXI. No pudimos manejar una epidemia de gripe. ¿Cómo que no? Alberto hizo un gran esfuerzo, nos salvó. Yo Claro, debo mi vida a claro, Alberto y la de mi familia. claro. Es decir, no pueden manejar la compra de gas para que la gente no tenga frío. No pueden controlar un puerto. No pueden controlar el narcotráfico. Es un mundo inútil, o mejor dicho, es un mundo agónico. Sí. Es un mundo agónico. Entonces, la guerra no la conocen porque ese mundo agónico, sé que como estaba en agonía para que no le duela, se creyó que la guerra había desaparecido. Sí, bueno. Es decir, ese es el problema. Y así como la guerra, lo hemos hecho con millones de cosas. ¿O se creen que esto es tan maravilloso? Es decir, menos mal que ni nadie cerró. Sí, yo porque el Con todo juicio respeto, en la espada de Dios de Donda es muy dura. no, con todo respeto, Inglaterra no puede tener un primer ministro indio. No, No puede. No no. le demos vuelta, no me le explique que vivió, que la Y familia que la Escocia uno saca. pakistaní. No, dejémonos de joder. Tal Dejémonos de cual. joder. Es decir, bueno, ese es el mundo moderno. Vamos, En algún sí. momento se reparará. Heráclito diría, ya va a venir una guerra que nos va a limpiar a todo y nos va a reordenar. No sé si la va a invocar, pero realmente esto es un despelote. Pero por eso no es parcial el tema, es genérico, es genérico. Y como yo escribí el otro día, somos nosotros, ¿eh? Nadie lo inventó, nadie lo hizo a propósito, nadie nos lo No, metió en no. la cabeza. Somos nosotros. Es Es un la siglo evolución de la divertido. cultura. Es la cultura, evolucionamos. ¿Qué vamos a hacer? Para mal, pero evolucionamos. Pero volvamos, es decir, volvamos a esto, porque esto es interesante, porque esto que vamos a contar ahora, hoy no se puede hacer. Hoy con esta fineza, esta gente discutiendo, esta gente inteligente, no se puede hacer. ¿Cómo es el plan de la ruptura? Paso, ¿no? Sí, sí, vamos a la 11. El plan de la ruptura es frente, digamos, a los alrededores de Saint-Lô, van a concentrar al séptimo cuerpo de ejército americano, al que van a reforzar con, son 3 divisiones de infantería, la van a reforzar con 2 divisiones blindadas al mando del general Collins. El general Collins es un muy buen comandante de campo americano, uno de los pocos comandantes americanos que pelea en Europa y pelea en el Pacífico. Ah, Un dato interesante. Entonces, aprovechando el poderío que tienen, no sé cómo habrán hecho para convencerlo a Bradley, porque Bradley no creía que la Fuerza Aérea sirviera para nada,
La idea era hacer, frente al área de ruptura, una carpeta de bombardeo aéreo. Si aclaremos el término, porque la gente es literal y van a creer que pusieron tejedoras del Chaco a hilar con explosivos, ¿viste? Es así, ¿no? Una carpeta es por un tipo de bombardeo que se hace sobre una faja ancha y larga, y donde en esa faja tiran tal tonelaje de bomba que quedan vivas por ahí las lombrices. Exactamente. La idea era combinar eso con una serie de bombardeos que aislara la zona, es decir, destruyendo puentes, pasos, carreteras, evitando que los alemanes recibieran refuerzos, estructuralmente parecido al Plan General de Normandía, es decir, aislar el tema. Bueno, y después de ese bombardeo, las tropas americanas iban a avanzar. En el mapa siguiente se ve un poco mejor la carpeta porque está el artista hizo como una franja de color. Ahí se ve el entramado, Entonces, se ve que tejieron bien, ¿eh? ahí la tejieron linda. Claro. ¿Y por qué era así? Al norte de eso hay una ruta. Entonces, la idea del plan, y acá sí Bradley también participó, insistió, era que los bombarderos americanos entraran por, digamos, desde el oeste, paralelos a esa ruta y paralelos al frente americano, y bombardearan esos 6, 7 kilómetros de largo que tenía. Digamos, construir el tejidito de manera paralela al frente de combate. Exactamente. Un tema complicado. Entonces, claro, ¿por qué? La discusión venía porque claro, los pilotos norteamericanos decían, si nosotros tenemos que venir volando desde el oeste y al sur de esta carretera, que es el límite, buena parte del camino venimos volando sobre el territorio alemán. Claro. Entonces nos van a disparar. Y cuando salgamos por el este, una parte del vuelo también es sobre el territorio alemán. Entonces, la Fuerza Aérea Norteamericana lo que propone es, en vez de hacerlo este-oeste, hacer oeste-este, perdón, hacer un bombardeo de norte a sur. Es decir, tomando el ancho de la carpetita de bombardeo. Bueno, lo discuten, pero no lo discuten francamente. Digámoslo así. Se reunían los jefes superiores, todos murmuraban, nadie decía nada, Bradley tiraba el planto, decían sí, bueno, sí, tal vez, y los segundones, cuando se iban de la reunión, discutían entre ellos, no, esto se puede, no se puede, no se pusieron de acuerdo. Resulta que la operación iba a empezar el 24 de julio, y cuando va a empezar, se hace una suspensión, desde problemas climáticos a falta de datos de inteligencia y a falta, sobre todo, de ordenamiento de la Fuerza de Ruptura Americana, faltaba poco, pero necesitaban 24 horas más, suspenden el bombardeo. Claro, suspenden, pero ya había 1.500 aviones en el aire que fueron y no bombardearon como se había pactado. Bombardearon de norte a sur. Resulta que le pegaron a la División 30 americana, me parece, a la 9, y mataron a 600 norteamericanos. Y sí. Entre ellos, el general McNair. Sí, que estaba de visita. Que estaba de visita. Una cosa que se ocultó hasta mucho después en la guerra. Sí. Nunca se hizo público. Bueno. Hay un tema que es medio técnico, pero es importante. Al hacerlo casi en paralelo al frente de combate, vos tenés un problema en ese del bombardeo. Porque cuando vos pedís apoyo aerotáctico, o sea, desde el aire te apoyen a vos, se supone que el enemigo va a estar adelante tuyo, ¿me comprendés? Entonces, sí, hay forma de comunicarse al avión, de decirle, bueno, este es el límite donde están mis tropas, de acá para allá, fuego libre, tirale a lo que venga, ¿me comprendés? Entonces, cuando eso no es así y vos al contrario estás haciendo el bombardeo, teniendo todo tu flanco de recorrido a propia tropa, tu margen de cometer una macana es grande, ¿eh? Sí, porque algunos decían que la ruta no alcanzaba como demarcación. Pero tal cual. Todos los gatos son pardos, pero es claro, así. Y el otro tema que para el volumen de bombardeo
estamos hablando de 3.000 aviones, el margen de seguridad entre las tropas americanas y el lugar de bombardeo era nada más que 800 metros. Ya, O sea, muy poco, muy pobre. Así sí. que bueno, salió mal la primera vez, la segunda, el segundo día, otra vez los pilotos dijeron, sí, lo vamos a hacer en paralelo de posición como se les cantó. Como suele pasar. Lo cierto es, ahora ya no, ahora simplemente discuten. Pero hasta los 60, 70, cada vez que había una reunión de historia militar que trataba el episodio de Normandía y había pilotos de la Fuerza Aérea Americana y soldados norteamericanos, terminaban a las trompadas Eh. discutiendo este tema. A Sí, la las gente no trompadas. tiene idea lo que son esas rivalidades, esos Sí, miradas corporativas, no tienen la más pálida idea de cómo ni idea de funciona. cómo es. No, Bravo. Guille, y un moco como esto, digamos. Sí, no, Sí, además, esto sí, sí, porque después no sé, Tienen que pasar un par de generaciones para decirte que baje un poco la espuma. sí, porque después dijeron cualquier cosa, los pilotos dijeron que nunca les dijeron que tenían que volar en paralelo, y están los documentos escritos. La verdad es que hay de todo acá para cortar, aunque muchas de las cosas que decían los pilotos tenían razón. Así que, bueno, lo cierto es que también acá se nota un rasgo norteamericano. Una vez que pasa el bombardeo, ya el 25, el día que se hace efectivamente y completo, también hubo alguna baja norteamericana, ninguno avanzaba. ¿Querés que pase, Jorge? Sí, pasemos porque ahora no es mucho para ver, pero le va a dar alguna idea al que lo vaya a ver después. Porque esto va a empezar a ser vertiginoso. Ninguno avanzaba. De hecho, delante de la fuerza americana estaba si yo mal no recuerdo, la segunda división blindada alemana que la habían destruido. Le habían quedado 5 tanques. Y los 5 estaban en un taller, en reparación. Le habían destruido todo lo que había. Y claro, pero bien americano, con el manual abajo del brazo, pero el hijito, no, pero vamos a avanzar despacio, vamos a ver qué pasa. Hasta que Collins, cuyo apodo era Lighting, los empujó y dijo, crucen que acá no hay nada. claro, Y loco. efectivamente, cuando empezaron a avanzar, se dieron cuenta que no había nada. Es decir, era muy poca la resistencia que los alemanes podían realizar después de semejante bombardeo y muy poca la que después empezaron a tratar de lograr. En un frente que recorremos, como vos dijiste, era débil Era comparado débil, con el otro. claro. ¿Y qué pasa? Además, esta ruptura estaba haciendo que las fuerzas que estaban alemanas hacia el oeste pudieran quedar aisladas. Así que había que evacuarlas hacia el sur y luego hacia el este para recostarlas más hacia, genéricamente, no más hacia París, para que no quedaran encerradas entre la ruptura americana y el mar. Tal cual. Y los americanos, además, esta ruptura la orientan hacia, si lo vemos en el mapa siguiente, porque este va a ser el resultado de la ruptura, van a ir de Saint-Lô hacia Abranches. Abranches, o Abranches, está al pie de la península de Cotentin. Es decir, cierra absolutamente la península y Normandía del interior de Francia. Sí. Pero además, Abranches lo que da lugar es entrar a otra península importante que es la península de Bretaña, Exacto. que es donde está Saint-Malo, Sí, Saint-Nazaire, donde están los puertos más grandes. sí. Y O el sea, y donde plan, salían los submarinos, salieron los los submarinos submarinos alemanes. alemanes. Así que, Claro. y el plan, que estaba, como decíamos, concebido logísticamente, era que de acá había que tomar la península de Bretaña para conquistar los puertos y Sí. asegurar la logística. Del lado Ojo que alemán, ahí en la península de Bretaña había, en la península de Cherburgo, habían quedado un montón de tropas alemanas. no, sí, por supuesto, había montones, porque ahora iban a camino a quedar aisladas. Claro. Entonces, cuenta von Kluge, en medio de todo esto, palabras textuales, dice, le escribe a otro, no es al jefe de Estado Mayor, otro asistente, le dice, usted no sabe el desastre que es esto, el desorden que hay.
tenemos que juntar soldados y cañones antitanque para tratar de parar la ruptura porque no sabemos qué hacer. Vienen por todos lados, porque claro, el agujero se empezó a hacer tan grande que iban como querían los americanos. Tal cual. Y ahora viene un detalle que es muy importante. Y esto es una de las cosas más discutidas. Cuando llegan a Branches con el octavo cuerpo, el séptimo cuerpo, y después se une el octavo cuerpo a Collins, y aseguran a Branches, el paso es, como decíamos, la península de Bretaña por la cuestión logística. Pero acá, según a quien alguno lea, se empiezan a dar cuenta que puede pasar otra cosa. Espera, te interrumpo, Jorge, porque creo que en el mapa 16 se ve un poco mejor eso. Si querés paso al 15 Sí, rápido. bueno, ahora la apertura. Sí, bueno, el 15 es de detalle, ¿no? Igual al 15 vamos a volver ahora. ¿Querés que pase al 16 para que se vea lo que estás diciendo? Veamos el 16, porque así van a notar algo. Una idea era, para los que estén viendo el mapa, salir de Abranches y tomar la península de Bretaña, donde aparece, para los que vean el mapa, el octavo cuerpo ejército, y tomarán Brest, San Malo y demás, Lorient, donde están los submarinos, San Nazaire, donde están los diques. Pero otra cosa es que si bajaban por ahí, todo el flanco oeste de los alemanes estaba al descubierto. Claro. Entonces, Patton es el primero que lo ve y se da cuenta de que estas órdenes que tiene no alcanzan, no sirven. Curiosamente, Bradley se da cuenta, y el que se da cuenta con la misma claridad que Patton es Montgomery. Claro. Entonces dicen, chao. Que estaba en el otro olvídense extremo. Claro. Claro, el otro extremo, nada que ver. Olvídense de los puertos, acá tenemos que hacer otra cosa. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, y ahora sí vamos al anterior, que esto o mejor, a ver, no sé cuál sería la mejor, pero a veces no, mejor la 14. La 14 va a ser la mejor. Lo que se les ocurre es, la idea de Kluge era contener la ruptura. Nos juntemos todo lo posible y evitemos que siga marchando hacia el sur. Y todo lo posible era poco, de todas maneras, ¿no? Decía, acá Eberhard, pobre, también lo pasan de un mando a otro para que trate de hacer algo. Bueno, Kluge dice, bueno, juntemos, tratemos de evitar la ruptura porque si no se nos van a venir encima, y si paramos la ruptura podemos hacer un repliegue ordenado. Por supuesto necesita la autorización de Hitler. La verdad que es lamentable que Hitler haya sido abstemio. Sí. Claro, porque si no, uno podría explicar, era borracho el tipo, podría decir cualquier Sí. barbaridad. Siempre sabemos que No, estaba un poco empepado. sí, bueno, lo que él quería no, lo que quiere Hitler es, no paren la ruptura. Corten la ruptura hasta el mar y después suban hacia el norte y envuelvan las playas de Normandía. Sí, se había fumado todo, loco. Todo, sí, no. Parecía ni en una mala película de Marvel se te puede ocurrir semejante idea. Me hace acordar el raperito ese que tenemos acá que parece ser que da instrucciones políticas, pero más o menos igual. Sí. Un lumpen, Claro, sí. un lumpen iluminado, dejate, joder. Entonces, Kluge dice, hagamos, decía, como muchos generales alemanes ya hace unos años, sí, vamos a hacer, y bueno, que salga lo que se pueda, francamente. ¿Y Fury, hacer cualquier cosa o trataban de hacerle caso? Trataban de No, hacer tratan de hacer que parecer. Dale. Claro, porque hay un detalle, hay un principio de la conducción que tenemos nosotros que se llama voluntad de vencer. La voluntad de vencer no es lo que todos creen, quiero ganar, porque eso lo queremos todos. La voluntad de vencer es que yo voy a poner todo lo posible y lo disponible para tratar de ganar la batalla. Esa es otra cosa. Es Totalmente otra cosa diferente. que querer ganar. Si voy a poner todo lo disponible. Pero además, eso implica que yo creo que la puedo ganar. Sí. Bueno, los generales alemanes ya desde, yo diría, fines del 43, están peleando sin voluntad de vencer, porque saben que no pueden ganar. Entonces los esfuerzos son menores y personalmente en algunas batallas se nota que
están más interesados en salvar la vida de sus soldados que en lograr la operación. O sea, actúan con una fuerte restricción personal ya. Sí. Salvo tipos como Model. Sí, algunos fanáticos desesperados. Sí. Pero es decir, esto no quiere decir que no hicieran lo posible, pero frente a lo posible comparado a lo no va a salir, restringían. Porque no se daban cuenta que no se podía más. Que no se podía más. Kluge no lo verbaliza como hizo Runstedt, pero también dice, deberían pedir la paz. Lo dice muy suavecito, pero lo dice. Entonces, bueno, montan algo que se llama el contraataque de Mortain. El contraataque de Mortain era precisamente cortar, para los que ven el mapa, la pata que baja hacia el sur, hacia Branches, y tratar de contener en la versión de Kluge y contraatacar en la versión de Hitler. ¿Qué pasa? No tenían fuerza suficiente. Y se encontraron que en medio del avance, una división americana se les planta. No la llegan a aislar, pero la desbordan, es decir, los alemanes quedan contenidos donde está la división y el resto de las fuerzas alemanas van desbordando por los costados. Pero tienen una desgracia, y es que la posición de la división está en una altura, en general, es un pueblo y demás, ¿no? Pero en esas alturas algunos dicen que fue un teniente de artillería que dominaba todo el avance alemán desde ahí. Y desde ahí dirigió los fuegos de artillería y los movimientos de contraataque que necesitaban hacer los americanos. Así que los contuvieron casi en una jugada, hoy diríamos un juego de computadora, es decir, lo veían todo como desde arriba. Así que el contraataque resultó un fracaso, pese a algunas penetraciones que hicieron, pero esta posición de la artillería, más allá de que lo del teniente puede ser una historia a lo mejor exagerada, pero sí dominaban los puntos de visión de la artillería y consecuentemente de la guía de los contraataques americanos. Así que el famoso contraataque de Mortain resultó un fracaso absoluto. En medio de todo esto pasa algo. Ya terminó julio, estamos a principios de agosto. Y ustedes recordarán que hubo un atentado contra Hitler. Claro. Bueno, resulta que en todo este revuelo, Kluge, revisando, es decir, visitando unidades y demás, queda aislado durante 2 días. No lo pueden encontrar, no lo pueden encontrar. Espera, Y no, porque esto no está en ningún lado. Esto es no, está bien. Pero lo podemos pasar a la 16 porque ahí después seguimos. Dale. Estuvo perdido 2 días. Y por supuesto, imagínense lo que era el Estado Mayor en Berlín. Un juntadero de chismosos inútiles a morir. Estaban tratando de salvar el traste todos. Claro, entonces desesperados. algunos le dijo que seguramente Kluge estaba pactando con los aliados. Cosa que no era cierta, el pobre mariscal estaba perdido. No más que eso. Entonces, cuando a los 2 días vuelve a aparecer, Hitler lo llama a Berlín. Lo llama simplemente para ver por qué había fracasado el contraataque y el estado del frente y qué había pasado con esos 2 días. Pero no era tanta la furia que tenía. Pero ¿cuál era el problema que tenía Kluge? Kluge había tenido contacto con los conspiradores del atentado. Entonces creyó que lo habían descubierto. Resulta que en el viaje de vuelta a Berlín se tomó un frasco de cianuro. Como que no quiere, ¿quién no tiene uno? ¿Quién no tiene uno a mano? Así que lo perdimos al pobre mariscal Kluge, asustado por algo que no era cierto, por lo menos no lo había. Sí, pero por la duda prefiero tomarme yo esto antes que los muchachos de la SS o la Gestapo me convenzan que yo fui el que puso la bomba. Claro, exactamente. Pasado este incidente, ahora Patton lo que va a hacer, él tiene 3 cuerpos de ejército, uno lo va a dedicar a tomar los puertos, otro lo va a dedicar a cerrar toda la península de Bretaña y asegurarla, y con el otro va a avanzar hacia Le Mans, hacia lo que se conoce como la brecha de Orleans.
A Brecha Sí, Orleans. es el Siempre recuerdo a la doncella de a la Orleans. doncella. La recuerdo con cariño. Una Sí, maravilla. ¿eh? sí. Una maravilla. Con, Y ya vas a con decir, ya cariño vas a a una decir alguna impía. barbaridad. Ya vas a A decir, una impía. ya vas a decir alguna A una impía bruja. Ah, Le hablaba. ¿Qué te molesta? ah. Poseída por los demonios. Bueno, 2 entonces, veces tendría que haber sido quemada. Bueno, no sé, ya estamos. pobre de vos. Pobre de vos. Eh, entonces Patton hace esa entrada, pero esa entrada está coordinada. Pues muchas veces se cuenta como que a Patton se le ocurrió, la sacó de la galera. En realidad, desde el punto de la imaginación táctica, sí, pero hubo una coordinación, porque al darse cuenta de que eso se puede hacer, Montgomery va a coordinar la salida de Caen y la presión en todo el frente alemán. Entonces los van encerrando, van haciendo lo que se va a llamar después la bolsa, lo van a meter en una bolsa, van a tratar de encerrar a todas las fuerzas alemanas del norte de Francia. Esa es la gran maniobra. Hay cosas, anécdotas interesantes cuando Patton toma el mando, los comandantes de cuerpo, al igual que le pasó con los comandantes de división a Collins, y no eran, iban todos con el manual abajo del brazo. Y no podemos avanzar más de 10 kilómetros por día, qué sé yo. Y el comandante del 15º cuerpo, el general Gaislip, le dice, no, pero avancé 20 kilómetros, le dice a Patton, ya por hoy. Patton dice, no, siga avanzando. Dice, no, pero el reglamento, dice, no, le dice, pero no se lo dice mal, Patton, se lo dice como convenciéndolo. Le dice, vaya, dése cuenta que lo va a poder hacer, que va a avanzar. Bueno, lo convence tanto que Hazlitt impulsa su cuerpo de ejército y en vez de los 20 kilómetros reglamentarios, avanza 45 kilómetros en la ¿Por qué profundidad de no? Francia. ¿Por qué no? Pero no solo eso, sino que cuando termina los 45 kilómetros, donde ya no tenía mapas de Francia, lo llama Patton y le dice, mi general, ¿ahora dónde avanzo? Se había entusiasmado el tipo. Cuando aprendió lo que puede hacer, estaba Peleó como reentusiasmado. toneta. Y los soldados No, de los soldados, rodillas. en el tercer ejército bajo el mando de Patton, Bueno, y tenía dos oportunidades. O eras optimista y simpático, te agarraban a patadas. Yo Tal para cual. elegir no había. Pero igual era, digamos, Patton era mucho menos disciplinario que otros. Así Sí. que era muy Y lo inspirador. hemos hablado. Toleraba el error, no la negligencia, el error. Exactamente, Sabía exactamente. que sus mandos se iban a equivocar en la guerra, porque la guerra es equivocación permanente. ¿Está claro? Él entendía, Claro. diferenciaba eso de la negligencia. Pero bueno. Exactamente. Y acá también hay una cosa que tal vez se exagere con esto. Muchos de nuestros... No, no vas a hablar de Napoleón, así que no va a no, exagerar. no voy a hablar de No, Napoleón. por eso no exagerás, dale tranquilo, dale. mientras discuten, díganme si paso, porque quiero. No, dejala que un segundo. Muchos de nuestros radioescuchas, yo soy en la antigüedad, ¿no? Radio escucha. Sí. Bueno, está bien, no hay manera de El decirle. Palmolive del aire. ¿Qué vas a Yo decir? soy- YouTube. yo soy de la época del radioteatro, ¿qué querés? Recordarán que hay una frase que dijo Moltke, que todo el mundo repite, que la táctica no puede modificar la estrategia. Que es relativo. Es una verdad, pero no una absoluta. No solo relativo, sino que Moltke no lo dijo, pero no lo dijo solo, Claro. sino que además dijo que cualquier buena estrategia tiene que seguir los éxitos de la táctica. Y sí, loco, es así. Y Patton acá demostró que este movimiento, que es táctico, facilitó la modificación de toda la estrategia de la campaña de Normandía. Y Montgomery tuvo la inteligencia de reencaminar el plan. Esa es la guerra, esa es la flexibilidad de la guerra. Así se piensan las operaciones. No es que se escriben una vez y se va a terminar hasta el último capítulo. Y además, una vez que lanzaste las operaciones, te empiezan a surgir 20.000 cosas, variantes. Fíjate lo que comentó este general que le dijo, ¿puedo avanzar en vez de 20 en 40? Que la onda, que onda. ¿Viste? Es así. Claro, es así. Y eso los buenos comandantes, los que saben de guerra,
la aprovechan, y lo mejoran y lo Exactamente, desarrollan. ¿Está bien? exactamente. Entonces, ¿No? sí. Y ahora tenemos a los rusos y los ucranianos peleándose un año alrededor de una ciudad que no vale un cohete. La verdad, nadie sabe Sí, un pero eso carajo. es un tema. No vale un cohete en la medida que vos la defiendas o no la defiendas. Stalingrado no valía un pepino. Claro, no, bueno, está bien, pero está bien, pero ahí está el detalle. Si vos defendés lo que a vos te parece útil y a mí me parece que no tiene ninguna utilidad, mi Sí, habilidad profesional sería, te dejo sí, entretenido con lo que vos querés y yo hago otra cosa. sí. O sea, ahí estaría el juego. Salvo que yo me quiera, lo mío sea carnicería, hacer una carnicería, qué sé yo, no sé, es discutible. No, Es no, sí, discutible. por supuesto, pero a ver, en la guerra siempre uno gana sacándole al otro lo que el otro quiere, no lo que no quiere. Sí, más Esa vale. sería la clave. En el mapa 17 lo que tenemos es el avance desde el norte de la fuerza británica, donde el trabajo peor se lo llevó Pearl con los canadienses. Y van, así como Patton va cerrando desde el sur, Montgomery va cerrando desde el norte, desde el oeste avanza Collins a nombre de Bradley, y van formando una bolsa, que la vemos en la siguiente, la 18, y es lo que se llama la bolsa de Falais-Argentan. ¿Por qué se Eh, llama así? Porque son las dos ciudades que están en el extremo de la bolsa, y donde las dos más importantes, para cerrar. Para los que conocen historia militar, cuando uno ve este diseño de encierro, sabe qué batalla es, aunque no, el mapa no tenga nombres. Esa claro, es la forma clásica de la bolsa de Falais. Bueno, los alemanes están desesperados. Model sí, trata de hacer algo, pero sí, una bolsa con agujeritos. no, obviamente, siempre tiene Sí, agujeros. bárbaro. Pero bueno, pero tienen que ver qué hacer, porque el problema que tienen ahora los alemanes es, conseguimos sacar todo lo posible de Normandía y del oeste de Normandía. Nos han quedado tropas en Bretaña, obviamente. Pero además tenemos un problema. Están desembarcando en Marsella el resto de los aliados. Así que no nos podemos quedar mucho tiempo acá tampoco. Entonces tiene que ver cómo hacer. Y el problema de que cuando uno está en una bolsa así encerrado, es que si se empieza a retirar, el enemigo se da cuenta que empieza a haber agujeros, que empieza a debilitarse todo el perímetro y te pasa por encima. Sí. Así que hay que coordinar. Así como los alemanes tienen este problema de coordinación, los aliados tienen otro problema de Y coordinación. perdón, y evitar que se te quieran ir todos, No, porque alguien además tiene que que, aguantar, ¿no? Digo, eh, además que se rajen todo, que, que eso es un dato curioso. Quienes formamos parte de Historias Bélicas, agradecemos muchísimo tu apoyo y colaboración. Podés hacer tu aporte a Mercado Pago si estás en Argentina y a PayPal si estás en el exterior, para disfrutar de muchas historias bélicas más. Muchas gracias. Para esta época, el índice de deserción alemán es el más bajo de todos los ejércitos aliados, sí. frente a todos los ejércitos aliados. Y eso se mantuvo hasta después del Rin. Así que es una cosa curiosa, ¿no? Eh, ¿Eso por qué? ¿Porque quedaban los más fanáticos? ¿Porque no tenía dónde rajarse? no, No, ¿Convicción? es discutible. no, es discutible, yo no lo llamaría fanatismo, yo creo que tal vez ¿Pero es convencidos? Yo qué sé. convencimiento, pero la defensa de la patria, los intereses de la familia, así en general, eh, el convencimiento de que no se, es deshonroso rendirse, es decir, hay una serie de valores ahí como para ponerlo en juego, pero tuvieron un índice de deserción muy bajo frente a otros, frente a los ingleses incluso y los norteamericanos. Inclusive en el frente oriental, ¿eh? Era, Sí, bueno, sí, también ahí sí. tenía algún incentivo, pero Sí, ahí sí, no tenía, no podía acertar porque te comían crudo. no, parece que no querían visitar Siberia los pibes, caminando. Así es. El problema que tienen los aliados, por su parte, es que si yo quiero cerrar la bolsa, a medida que voy cerrando, digamos, la boca de la bolsa, mis fuerzas se van acercando, en este caso de norte a sur,
y comienza el riesgo de el fuego fratricida que le dicen. Claro. Sí. No podemos terminar matándonos entre nosotros cuando nos juntemos. Hay algunos historiadores maliciosos que dicen que los ingleses, para resolver ese problema, mandaron a los polacos y los canadienses. Eso es Total, no son una ingleses. guachada. No, Es una no sé. guachada. Algunos dicen que es así. La Y gente pero del lado americano sí, más allá de la participación de la segunda división blindada francesa, la masa de las fuerzas eran americanas. Fueron cerrando, los polacos la pasaron muy mal porque la división blindada polaca quedó aislada, pero, importante los recursos que tenían los aliados, pudieron abastecerla por aire. Así que los polacos siguieron peleando, incluso el abastecimiento les llegó cuando casi no tenían munición. Yo, Así que, yo hay que reconocer a los polacos en guerra, han tenido, les ha ido de todas formas, pero han sabido bailar con la más fea siempre. No han siempre, tenido sí, problemas. sí. No le han hecho asco a nada. No, y han tenido una conducta importante, sí, Sí. seria, digna, la verdad que siempre ha estado bien. Sí. Bueno, lo Yo con cierto es que Polonia en sí tengo mis problemas, pero yo rescato que sus soldados son un tipo de coraje. Siempre han sido. lo cierto es que, bueno, lentamente la bolsa se fue achicando. Model lo hizo lo más prolijo que pudo. Los aliados les costó cerrar, de hecho no la pudieron cerrar, no la pudieron cerrar. Y los alemanes, pese a que tuvieron que abandonar todo el equipo, lograron sacar, el número se discute entre 80 y 100.000 hombres afuera de la bolsa y dejaron adentro entre 50 y 100.000. Los números no cierran. Según cada autor cuenta los números que le parece. Pero lo que es importante es que estos 100.000 hombres que logran salir de la bolsa son los 100.000 que después van a defender el Rin. Y van a molestar desde el Sena al Rin. Es decir, va a ser Sí. el núcleo del ejército de Occidente. A eso se le van a sumar los ejércitos que estaban en el sur de Francia y que vienen replegándose ante el avance de las tropas del general Devers y del general Delattre, y que también van acercándose al Rin. Sí. Y esto Acá para... un día tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de un programa, Karina, Jorge, de por qué resistieron tanto en el frente occidental los alemanes y no se dieron más fácil, ¿no es cierto?, y terminar esto. Eso es una discusión. Sí, no, eso es... bueno, decirle a Abdul que haga, le estamos pagando no sé para qué. Está limpiando la pileta, Abdul, déjalo que haga algo para Bueno, está bien, comer. pero no presta atención. Ah, En el mapa 19 vemos lo que estamos contando. Para la campaña de Normandía, el paso siguiente a la bolsa de Calais, que es el cierre para mí de la campaña de Normandía, es la toma de París. Y París estaba, el camino a París estaba libre. Los aliados, es comprensible. A nadie se le iba a ocurrir que iban a entregar París así nomás. Pero los comandantes principales, Model a la cabeza y los que van a venir después, lo que querían era rescatar la mayor cantidad de soldados y no pelear por París, que no lo podían sostener. pero aparte les daba buenos recuerdos. Pasaron 4 años de fiesta pagana. Sí, De jorobar, ¿eh? Esta pagana, man. Bueno, ¿quién no se divierte en París? Y bueno, qué sé yo, ¿viste? París tiene fiesta, teatro, buena comida, buena bebida. ¿Qué te vas a ir a Londres? Sí, Era muy qué sé feo. yo. A comer esa comida desabrida y pasar frío. Dejaron un tendal de niños alemanitos ahí. En fin. Bueno. Me olvidé cómo se decía, pero ya me voy a acordar. Gobernar es poblar, ahí está. Claro. Ya sabía que iba a venir una guachada. Bueno, y acá, y de París, que en algún momento también podríamos hablar de cómo fue esa toma con todas las idas y venidas que tuvo. El que salva París es el gobernador militar de París, el general von Scholzitz. Sí.
Von Que Scholz, uno lo que ve en las fotos del amigo von Scholzit y no da un mango. ¿Cómo? Que uno ve las fotos de von Scholzit y no da un Sí. mango por el gordo. No, pero era un veterano Sí, del Frente Oriental y de Crimea. sí. Campaña de Crimea, la verdad que un buen general, un buen comandante. Sí, y que se le plantó al pibe del bigote. Y claro, porque la verdad, ¿cómo vas a quemar París? No porque sea París solamente, ¿eh? Es como que te digan, vamos a quemar Roma, o vamos a quemar Berlín o Londres. ¿A quién se le ocurre? Porque no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. No tiene ningún sentido. Hay Una cosa una tumba que me hubiera estúpida. gustado quemar por ahí. Escúchame, pero igual, Bueno, ojo, que no, vamos a no le dejarla quiero, anotada. Esperá, vos tenés que anotar. no le quiero decir que la otra tumba es más chiquita y es más fácil de romper a patadas. Qué sé yo. Por Pero en favor, fin. comporte. El ogro de Europa, viejo, dejate de joder. Ay, sí, Les el pido por gran favor primer que se... ministro. ¿Sí? Es un poco copito, es un poco copito la feria. La gente tiene que ir a comer, vayamos cerrando. Sí. Sí, así que, digamos, esto de Normandía que nos ha llevado tanto tiempo, hay que entenderlo que Normandía termina en París. Hay que hacer todo este movimiento para terminar. Porque de París, es decir, del Sena al Rin, estamos en otro juego. Un ejército alemán reequipado, parado de manera distinta, con comandantes muy buenos también. Entonces hay una campaña nueva. Y hay ahora además los ejércitos de Normandía reunidos con los ejércitos que avanzan desde el sur de Francia. También el ejército aliado se tiene que ordenar y le da tiempo a los alemanes a ordenarse el hecho de que la logística les empieza a fallar a los aliados. Es mucho territorio, pocos puertos y un gasto de combustible descomunal. Entonces necesitan reordenarse para poder continuar. Y ahora pasamos al siguiente. Y en el siguiente, sí, esto para que no crean que nosotros somos nerds. Ya me parece que estamos tarde. Acá hay a la izquierda está el póster francés de la película Art de París. La Sí. historia de Dominique Lapierre es maravillosa. Y a la Estos izquierda, dos autores geniales. genial, genial. Y a la izquierda tenemos nuestra versión de Art de París, que la publicó Ramón Columba en su famosa serie de revistas del Tony y el D'Artagnan. ¿Quién no las leyó en el baño? ¿Quién no las leyó? Sí, en todas partes. Es decir, el otro día la encontré de casualidad, pero así como hicieron esta, hicieron otras historias muy famosas. Mirá, yo no sabía, no tenía idea. No, Pero tenían bueno, unos dibujantes y unos guionistas eh, geniales. lo que pasa es que además Columba era un genio. Sí. Columba era un genio. Yo siempre lo digo, el que pueda leer el congreso que yo he visto, porque Columba fue taquígrafo del congreso, uno va a ver la clase de político que teníamos a principios del siglo XX y hasta la llegada del peronismo. Y también, es decir, o tal vez hasta la llegada de Irigoyen, pero no importa. Pero ese hombre era un genio. Don Ramón Columba era un genio y promovía estas cosas. Porque piénsenlo de esta manera. Aquel al que le aburría leer la novela, lo sabía en aquella época como lo sabe hoy, tenía el resumen prolijamente hecho. Y aprendía también de la historia. Escúchame, La verdad que era fantástico. cuando dejemos pasar, así cambiamos un poco de época no sé si de lugar, pero de época, podemos hacer una historia bélica de película con Art de París. Sí, Sí. sí, es muy interesante. La película a lo mejor es un poco pobre, pero sigue bastante bien la novela, la novela no, la crónica. Pero es interesante todo lo que pasa alrededor de París.
por Es eso. muy, muy interesante. Y lo usamos para seguir cerrando. Che, hablando de cerrar, cerremos. Nos salió larguísimo, Sí, larguísimo. sí, Lo enorme, enorme. dividir en partes. Bueno, no sé qué hacemos la semana que viene. ¿Lo tenemos, ya sabemos o lo vamos avisando en la semana? Sí, vamos a ir a la Italia renacentista y vamos a ver la campaña de estos reyes de Francia que se metían en la península italiana, no sé por qué, con qué sentido, Bueno, y y, vi- vamos a vieron ver más- cómo los ejércitos pontificios, transmitiendo la palabra del Señor, trataban de combatirlos. Ok. sí, ¿No? ¿No iban con una Biblia en la mano cada soldado? La semana que viene, no, iban con Guillermo una desbloquea una nueva cantidad de haters, porque siempre se puede ampliar. El mundo es ancho y ajeno. en realidad su santidad más que con la Biblia venía con una chequera en esa guerra. Pero Bueno, era buena para... como Sí, siempre. vamos de un lado Vamos a al otro. terminar por hoy, que realmente la gente y nosotros nos tenemos que ir a comer. Muchas Así gracias, es. amigos, por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Gracias a todos. Saludos a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.